Hola a todos y bienvenidos una vez más a vuestro canal de endodoncia. Yo soy Gaisca Loroño y hoy vamos a ver un caso clínico en el que vamos a aprender la importancia del CBCT en endodoncia. Se trata de un 1.4 que radiográficamente presenta un aspecto correcto, pero el paciente presenta dolor a la masticación y percusión y palpación positiva, por lo tanto tenemos algún problema. Y el CBCT es clave para determinar no solo ya qué es lo que le sucede al paciente, sino poder planificar y crear una estrategia adecuada para afrontar el caso clínico. Espero que os guste. Bueno, pues vamos ya directamente al grano. Fijaros lo que comentábamos. En la radiografía podemos observar ese primer premolar superior en un tratamiento aparentemente correcto. Vemos una corona, vemos un poste que luego veremos cómo será de fibra de vidrio. Al mismo tiempo vemos dos conductos correctamente tratados, al menos radiográficamente. No vemos lesión apical, pero el paciente presenta sintomatología, por lo tanto estamos un poco perdidos. Y veremos cómo el CBCT vamos a determinar la presencia de más conductos. Incluso vamos a ver una lesión que no aparece en la radiografía. Y al mismo tiempo veremos cómo el CBCT no solo nos permite diagnosticar correctamente, sino cómo nos permite también planificar nuestro tratamiento de forma más correcta, ya que vamos a conocer exactamente el punto donde se bifurca el conducto mesiovestibular y este disto vestibular que aparentemente aquí no aparece en la radiografía. Para eliminar el poste de fibra también un truquito, yo suelo utilizar la sonda DG16 para saber exactamente dónde está ese poste de fibra. ¿Por qué? Porque en el poste de fibra se clava esa sonda y en cambio en la dentina no. Y por último también suelo recomendar para estos conductos de difícil manejo, ese otro conducto que vamos a localizar en la raíz vestibular, utilizar limas de Preflarin simplemente para ensanchar ligeramente en coronal. Los primeros 2-3 milímetros para que faciliten el acceso, pero en un Preflarin amplio, en un Preflarin que desgaste la dentina pericervical, como veremos. Muy bien, ¿qué es lo que analizamos en el CBCT? Lo que acabo de decir previamente, como tenemos esas dos raíces, mesiovestibular y disto vestibular, que esta es la que no se intuía en la radiografía, y tampoco intuíamos esa lesión apical, cosa que es mucho más evidente en radiografía. Y de esta forma también es más evidente en CBCT. Y por lo tanto podemos explicar al paciente, mira, lo que ocurre es que tenemos parte del sistema de conductos que puede presentar bacterias y estas bacterias están generando una lesión apical con pérdida de hueso y justifica la sintomatología que presentas. Aquí vemos también ese conducto distovestibular previamente no tratado. Y, como decíamos, yo ya sé a qué altura se bifurca el mesiovestibular del distovestibular y puedo planificar el tratamiento en base a eso. Siempre nos ponemos cómodos, aislamos en la zona posterior para poder trabajar con mucho mayor espacio en este premolar. Lo que decíamos, podéis fijaros cómo tenemos el poste de fibra. Ahí tenemos ese poste de fibra. Con la sonda DG16 voy determinando si sigo en la zona de poste. ¿Por qué? Porque repito que si me desvío, el tacto de la dentina es distinto, voy a notar un tacto mucho más rígido y en el poste de fibra se puede clavar la sonda. Y con distintas puntas, distintos tamaños de punta de ultrasonidos, siempre tengo distintos grosores, distintas longitudes, voy eliminando el poste de fibra. Ya habíamos visto cómo hemos llegado a la gutapercha y en la raíz vestibular también voy limpiando esa gutapercha coronal hasta que llego a la zona de bifurcación. ¿Cómo sé dónde está? Porque ya lo he medido previamente en el CBCT. Ahí tenemos la raíz palatina y aquí ya podemos empezar a sospechar que por esa zona vamos a encontrar el conducto distovestibular. Nos ayudamos también de la sonda DG16. A continuación, ampliamos con ultrasonidos. Intentamos ser conservadores, pero en este caso muchas veces esa zona más coronal, el primer milímetro y medio, podemos eliminarlo con ultrasonidos para facilitar el acceso a la bifurcación y con una lima del 8, del 10, podemos intentar analizar si somos capaces de entrar ligeramente en este conducto. Muchas veces no vamos a conseguir de buenas a primeras poder permeabilizarlo por completo. Por eso es importante, como veremos ahora, llevar a cabo una estrategia de Preflarin y de Glypad, ¿de acuerdo? Ahí vemos cómo teníamos la lima manual. Ensanchamos un poco con la SX. Ya habéis visto que no simplemente
2 milímetros. Pero esto facilita mucho que posteriormente las limas manuales, una vez que eliminamos las primeras interferencias, puedan bajar mucho más. Incluso tenemos mucho más claro dónde tenemos la entrada, el acceso del conducto. Ahí lo vemos ahora de forma mucho más clara. En esta zona el disto vestibular, que después de emplear limas manuales y un poco de preflaring con la SX, podemos seguir también trabajando con limas rotatorias. Ensanchamos un poco más, tomamos la longitud de trabajo definitiva y continuamos trabajando. En este caso estamos trabajando con la lima 1504 del sistema Rotate. Veis que voy ensanchando ligeramente y poco a poco voy dejando que la lima ella sola vaya haciendo el trabajo. Por supuesto, durante todo el proceso debemos ir irrigando, en este caso con hipoclorito de sodio. Yo lo utilizo al 5-25% para que vaya ejerciendo esa acción antimicrobiana. Veis cómo trabajo con la 1504 en varios pasos. No realizo el tratamiento del conducto con una lima de arriba hasta abajo en un solo paso, sino que voy irrigando, realizando patency hasta que finalmente alcanzamos la longitud. Ahí tenemos de nuevo el conducto disto-vestibular, el palatino también retratado. Aunque aparentemente no presentara una gran lesión apical, siempre retratamos todos los conductos, mesio-vestibular y el palatino también, para quedarnos más tranquilos. Si hubiera presencia de bacterias, las hemos eliminado y volvemos a obturar. Empleo la técnica de condensación vertical para realizar un tapón apical de 4 milímetros en todos los conductos. Ahí vemos cómo estamos empleando un plugger de Buchanan para compactar una vez de haber aplicado calor. Ya sabéis que tenemos que utilizar el plugger en frío porque la gutapercha tiende a contraerse y con el plugger digamos que evitamos esa contracción. Ahora estamos obturando el conducto palatino. Muy importante el calibrado, de esto hablamos mucho en nuestros cursos. Aprovecho para deciros que os dejo el enlace a los cursos en los comentarios, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo en la descripción del caso clínico. Y aprovecho también para deciros e invitaros a suscribiros al canal y darle like a este vídeo si os está gustando. Hemos introducido el cono, hemos calibrado, hemos realizado el tapón apical de 4 milímetros en la raíz palatina y compactamos con el plugger de Buchanan también esta raíz palatina. Ya tenemos los tapones apicales de 4 milímetros realizados en todos los conductos. Este es el último, el mesio-vestibular. Hemos empezado con el disto vestibular, siempre tiendo a empezar con el conducto más complejo, tiendo a empezar con el conducto disto-vestibular, que es el que previamente no había sido tratado, y así me quedo más tranquilo, trato el palatino, tratamos el mesio-vestibular. ¿Cómo realizamos el backfill? El backfill, bueno, podemos realizarlo con la pistola de inyección, podemos realizarlo, en mi caso suelo optar más por emplear termocompactación. Tenemos la radiografía final, podemos observar cómo intuimos la presencia de un pequeño conducto lateral, ¿de acuerdo? En esa raíz palatina. Y aquí tenemos la situación inicial, donde, si es verdad que volviendo a verlo desde esa posición inicial, no parece que falte ningún conducto, pero viendo el CBCT, aquí tenemos el resultado final, ese conducto disto-vestibular que ya veíamos también cómo era estrecho y largo. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis que si os ha gustado el caso clínico podéis dejarme un like, suscribiros al canal. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cuestión, podéis escribirme bien en los comentarios o incluso por mensaje privado en Instagram. Nos vemos en un próximo vídeo.